Sublime gracia del Señor. Estamos estudiando los errores de dispensacionalismo. Muy bien. Y pues estamos estudiando específicamente la teoría del paréntesis. ¿Eso qué es? Bueno, es una teoría que surge como una necesidad. Esta teoría es una necesidad. Es decir, es necesaria para mantener el sistema dispensacional. ¿Por qué razón? Hermano, porque este es tan repetitivo, porque tenemos los que ya tienen tiempo en la vida cristiana, un lente a través del cual vemos la historia de la redención, o la veíamos. Y eso es muy difícil desarraigarlo. Y pues los que vienen, que no han tenido una tradición cristiana, sino que se convirtieron hace poco, pues no tienen ese problema. No fueron expuestos al error. Pero nosotros que venimos ya de años en la vida cristiana, pues fuimos expuestos a doctrinas de error, y antes de sembrar la buena semilla hay que limpiar el terreno. Esto surge, este paréntesis, como una necesidad para poder encuadrar los tiempos dentro del sistema dispensacional. No se están cumpliendo, no se cumplieron las profecías a Israel, no se cumplieron. No se cumplieron. Entonces, ¿cuándo se van a cumplir? En el futuro. ¿En qué futuro? En el fin del mundo. Y mientras, bueno, mientras estamos en el paréntesis. Pues como Dios tiene dos pueblos, pues mientras tanto está tratando con el segundo pueblo, que es la iglesia. Mientras tanto, ese es el paréntesis, un mientras tanto, por el momento, un stand-by en el trato de Dios con su verdadero pueblo, que es Israel, y al final de los tiempos, que no se sabe cuándo, se van a cumplir las profecías dadas a Israel. ¿No es más fácil pensar que esas profecías se cumplieron con la venida del Mesías y que se están cumpliendo hoy en la iglesia, que es el Israel de Dios? No es que sea más fácil, es que es lo que la Biblia enseña. Es lo que la Biblia enseña, porque toda la Escritura tiene un único tema: Cristo y su plan de salvación. El tema de la Escritura no es Dios y su pueblo Israel, Dios y los judíos. No, el tema de la Escritura es Cristo y su plan de salvación. Y pues tocábamos el tema de la profecía de... ¿Cuál profecía? Joel capítulo 2, que fue citada ¿dónde? En Hechos capítulo 2. ¿Por quién? Por el primer papa, ¿cierto? El apóstol Pedro, él no fue ningún papa. El apóstol Pedro la cita para explicar que las profecías del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en la iglesia. Joel 2 pertenece a ¿qué testamento? Al Antiguo. Y Hechos capítulo 2, que nos narra la historia de la iglesia del Nuevo Pacto. La historia de la iglesia. Y en Hechos 2 se estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. En la iglesia se estaba cumpliendo Joel capítulo 2. Pedro dijo, esto que ustedes están viendo es lo que profetizó Joel en el capítulo 2. No está hablando de un futuro reino milenial. No está hablando de 7 años de gran tribulación, 3 años y medio, luego 3 años y medio de gran tribulación, luego un reino milenial, no está hablando nada de eso. Está diciendo esto, aquí, en el primer siglo.
días después de la muerte de Jesucristo, es lo que profetizó el profeta Joel. Porque recuerden que los dispensacionalistas o el dispensacionalismo niega que en la iglesia se estén cumpliendo las profecías dadas al Israel del Antiguo Testamento. Lo que el dispensacionalismo, aquello en lo que fallan es que tienen una visión sionista o judaica de las profecías. Y lo que no entienden es que cuando la profecía en el Antiguo Testamento dice Israel, o está hablando de Jesús o está hablando de la iglesia del Nuevo Pacto. En última instancia, no es un pueblo diferente a la nación judía, sino que es la continuidad del pueblo de Dios. Dios tiene un solo pueblo. En el Antiguo Testamento, los judíos. Todos los judíos, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, los que se arrepintieron de sus pecados, los que a través de la revelación de aquella época vieron a Cristo. Claro, hizo un pacto nacional con Abraham, con Moisés, con David, pero el verdadero pueblo de Dios siempre han sido los creyentes. En el antiguo pacto, judíos, gentiles no, ¿cierto? Sí, claro, Rahab, la ramera, ¿quién más? Ruth, la moabita, ¿quién más? Hay uno que se nos escapa y nunca lo mencionamos, Naamán, el general asirio, él creyó. Entonces, vemos eso como ¿qué? Como las primicias de lo que sería la evangelización de todo el mundo en el nuevo pacto. Dios no les cerró la puerta a los gentiles. De hecho, Israel fue puesta para que, recordemos, cuando los gentiles pasaran por el territorio de Israel, vieran, conocieran las cosas que Dios hacía en Israel, vieran Dios obrando a través del pueblo de Israel y dijeran, ¿qué Dios es este? Israel sería, como dijo el Señor Jesús, bendición para todas las naciones. Pero los israelitas, en lugar de abrir las puertas, las cerraron. Y cuando vino su Salvador, al que están esperando tanto, lo asesinaron. Demostrando que el pueblo de Israel nacional no es lo que el dispensacionalismo quiere vendernos, que es lo más lindo de lo más lindo. De hecho, en este momento ellos están asesinando gente por cantidades. Yo no estoy a favor de un bando ni del otro porque no estoy allá, pero el asesinato no es menos pecado o un crimen menor porque lo haga el pueblo de Israel, los israelíes. No sé, es que si muere un palestino o si muere un libanés o un iraní, es una vida que vale menos. Ahora, si muere un judío, uy, no, un judío, la vida de un judío vale más. No. Han demostrado a lo largo de la historia que no les importa Dios ni su palabra. Yo no soy antisemita, pero hay que ser, en honor a la verdad hay que mencionarlo. El pueblo de Israel se caracteriza en la escritura por ser desobediente y eso exalta más la misericordia de Dios. Lo único que hace es exaltar la misericordia de Dios. Dios siempre perseveró en hacerle bien a un pueblo desobediente. Vuelvo y repito, y cuando viene su Salvador, en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, lo asesinaron. Lo asesinaron. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de una profecía más que utiliza el sistema dispensacionalista, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Es utilizada para justificar, bueno, hoy, en realidad hoy no vamos a hablar de ella, vamos solamente a mencionarla, para justificar este paréntesis, que ya lleva 2000 y tantos años y no se acaba. Según los cálculos dispensacionalistas, se iba a acabar en el año 2000 y cualquier número de profecías sobre el fin del mundo, que ninguna se ha cumplido. Ninguna. Ahora bien, cuando uno ve a los falsos profetas del Antiguo Testamento, que debían ser asesinados a piedra por hablar en nombre de Dios, mentira en nombre de Dios, y lo mataban a piedra. Cuando uno ve
las profecías de la secta de los adventistas que también profetizaron la segunda venida de Cristo, y como no vino, después salieron con un chiste, no, que es que no era que iba a venir, es que iba a pasar al santuario celestial. Y en ese entonces no existían las metanfetaminas, pero el líder dijo que se había mudado de lugar en el cielo, porque nunca vino. Las profecías sobre la venida de Cristo de la secta de los testigos sin Jehová, que tampoco se cumplieron, y nosotros los calificamos como ¿qué? Como falsos maestros, porque profetizan algo con día y con fecha, día, y no se cumple. Las profecías de Elena White también, que profetizó la segunda venida de Cristo, cosa que tampoco ocurrió. Pero dentro del mundo evangélico también hay predicadores que se han dado el lujo y se han tomado el atrevimiento de profetizar, entre comillas, el día de la venida de Cristo, cosa que no se ha cumplido. ¿En qué categoría quedan estos maestros evangélicos? Pues no quiero ser juez, lo que sí voy a decir es que quedan muy mal parados, mal ubicados. Hablar en nombre de Dios, algo que no es verdad. Terrible. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver, o vamos a recordar mejor, cuál es el tema central de la Escritura. Antes de eso quiero pedirles el favor, vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Capítulo 9 de Daniel es una oración que Daniel le hace a Dios porque ya está en la víspera del vencimiento de los 70 años de babilónica. Bueno, ya no era el imperio babilónico, era el imperio medo-persa. De los medos y de los persas. Eran dos reinos. El reino de Media, ¿sí? Como las medias nuestras, el reino de Media y el reino de Persia. Persia se volvió un poco más poderoso que Media y pues se conoció después como el imperio persa. Ellos conquistaron Babilonia y cuando Daniel hace esta oración ya estaba en el tiempo de Darío, el emperador de Persia. Ya estaba próximo el vencimiento de los 70 años de cautividad que fueron profetizados por Jeremías, 70 años. Y Daniel dice, bueno, ¿ahora qué va a ocurrir? Parece que nada va a cambiar. Yo no veo movimiento, no veo cambio alguno, no veo un vestigio de que algo vaya a ocurrir. Y se postra delante de Dios y le ruega y le pide perdón por su pueblo, porque recordemos que estos 70 años de cautividad son un castigo de Dios a la nación de Israel, no es un premio. Vuelvo y le digo, no tenemos que ser idólatras con Israel. La iglesia moderna idolatra a Israel. Israel es el reloj de Dios, falso. Israel fue desechado por Dios por haber asesinado al Mesías. Ya no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia compuesta por judíos y gentiles que se arrepienten de sus pecados. Por eso Pablo dice, ya no hay judío ni gentil. Para más información, lean Efesios capítulo 2, versículos del 11 en adelante, para que nos demos cuenta que ya no hay dos pueblos, hay uno solo, que es la iglesia. Y Daniel está orándole al Padre, ahora qué va a pasar, Señor. Y en el versículo 20, el Señor le habla a través del ángel Gabriel. Versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ojo, atención. ¿Para qué? Atención. Este versículo 24... Bueno, este texto completo, pero en especial el 24, destruye al dispensacionalismo por completo. Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? 4 cosas.
para terminar la prevaricación, 1, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, 4 cosas no más. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuál es el personaje importante del versículo 25? El Mesías príncipe, ¿cierto? Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Vuelve y menciona al Mesías, ¿cierto? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, mire que tenemos 3 referencias al Mesías explícitas allí a simple vista. Versículo 24, el santo de los santos, y santo aparece con mayúscula. Ungir, ungir. ¿Qué significa la palabra Mesías? ¿Cómo? El ungido, la palabra que utiliza el Antiguo Testamento para hablar del ungido. En el Nuevo Testamento tenemos el Cristo griego, en el Antiguo Testamento tenemos al Mesías, el hebreo Mesías. El ungir al santo de los santos, versículo 25, el Mesías príncipe, versículo 26, el Mesías. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el anticristo aquí? ¿Dónde aparece el anticristo? O sea, ¿qué tiene que ver el anticristo en este barrio? O sea, el que diga, por aquí anda el anticristo, hermano, equivocó de barrio. Como en esos barrios donde hay pandillas, ¿no? Y entonces llega uno de la pandilla de un barrio, se va para el otro y le dice, hermano, usted se equivocó de barrio. No les cuento qué les pasa, ¿no? ¿Dónde está el anticristo? ¿En qué parte? ¿En qué parte está el paréntesis? ¿Dónde? No está por ninguna parte. Pero no vamos a analizar esta profecía hoy, porque lo que vamos a resaltar es que, al igual que el resto del Antiguo Testamento, esta profecía tiene un tema, y su tema es el Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 24, 25 al 27, por favor. Lucas capítulo 24, vamos a ver cómo la Biblia, hermano, pero eso ya hemos hablado de eso, sí, pero les aseguro que a muchos de ustedes se les ha olvidado. Se les ha olvidado, o todavía no les ha penetrado en la mente y en el corazón esto. El tema central de la escritura, ¿cuál es? El Mesías y su plan de salvación. Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Está hablando Jesús con sus discípulos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿En dónde? Todas las escrituras, desde el Pentateuco, todos los profetas, todas las escrituras. ¿Qué les enseñaba a sus discípulos? El Israel, el reino milenial, el anticristo, los 7 años de tribulación. No, lo que de él decían. Versículos 44 al 47, aquí ya se le aparece a sus otros discípulos. En el pasaje anterior estaba hablando con 2 discípulos que iban camino a Emaús. No lo reconocieron hasta que él les abrió el entendimiento. Entendieron después, ay, nuestro corazón ardía cuando él nos enseñaba estas cosas. Pero acá ya se le aparece a los discípulos, versículos 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Recordemos que esto es una triple designación para hablar del Antiguo Testamento.
La palabra de Dios hasta ese momento eran la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué está diciendo él? Así está escrito. Es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Cuál es el tema central de la escritura? Cristo. Lo dijo él, no lo digo yo. Lo dijo él. Los dispensacionalistas dicen, no, el tema principal del Antiguo Testamento es Israel y el futuro reino milenial, que algún día va a venir, como decía mi mamá, un día de estos. Y cada vez que hay tiran una bomba allá en Oriente Medio, ya va a venir. Ahora sí, ahora sí. Y yo vengo escuchando eso desde la guerra del Golfo Pérsico. Desde el Golfo Pérsico, que es de la que yo tengo memoria, la que yo vi en televisión, tengo eso en la cabeza. Uy, ahora sí, ahora sí. Y ya llevo más de 30 años escuchando lo mismo, 35 años, 36 años escuchando el mismo tema. Porque antes de eso no me acuerdo. 37 años escuchando lo mismo. El tema es Jesucristo y su plan de salvación. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Génesis 3:15, el protoevangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando Dios a la serpiente, a Satanás, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar, es decir, en el tobillo. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Desde el mismo instante de la caída del hombre, que Adán y Eva pecaron, que vendría un Salvador. Ese Salvador sería nacido de la mujer, de la descendencia de Eva. Sería un hombre. Desde allí mismo, él no dijo, bueno, pues voy a hacer un pueblo y ese pueblo va a ser lo más maravilloso. No, va a venir el descendiente de la mujer y va a aplastar a Satanás. Le va a dar en la cabeza. Después en Génesis 12, 15 y 17, Dios hace un pacto con Abraham y nos enseña a través de la escritura que ese Mesías Salvador vendría de un hombre llamado Abraham, que era un caldeo, sería de la descendencia de Abraham. En Génesis 21, 12, Dios le dice a Abraham que ese Mesías prometido en Génesis 3:15 vendría de su hijo Isaac. Recordemos que Abraham tuvo 2 hijos. Hay una canción que dice, padre, Abraham tuvo muchos hijos. Tuvo 2 y después otro poquito. Está hablando de los creyentes, ¿no? Dios le dice a Abraham, cuando Sara le dice que despache a Agar y a Ismael porque estaban convirtiéndose en un problema, Sara dice, no quiero verlos, sácalos, despídelos, échalos. Y Abraham dijo, ¿y cómo así? ¿No es que Ismael también es hijo mío? Y Dios le dice a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Abraham, el Mesías, saldrá de Isaac. En Génesis 25, 21 al 23, Isaac no podía tener hijos porque su esposa era estéril. Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Y dice la palabra de Dios, miren cómo es el Señor nos da una buena noticia y después nos la daña. ¿Sí o no? Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La mujer era estéril, ella era un viejo. Ya estaba cucho Abraham, estaba viejito. 75 años tenía Abraham. Sara tenía 65 años. Era como 10 años menor que él. Y el hombre, Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. 100 años. Sara tenía ¿cuántos años cuando nació Isaac? 90. Y tuvo un bebé. Y uno dice, ahora sí que Isaac se casó con una mujer estéril. Y entonces, ¿y ahora? ¿Sí? Entonces Dios nos mete un sustico, ¿no? Como dijera el pastor Sergio Ruiz, la capacidad dramática de Dios, no, como una novela, ¿no? Viene el suspenso. Ahora, no puede tener hijos. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Mire, quedó embarazada, qué bien.
y los hijos luchaban dentro de ella. Desde el vientre ya venían agarrados los dos muchachos, los dos bebés. Y dijo, ella, ¿no? Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Si es así, si estos van a pelear así, mejor me muero. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ya el Señor estaba diciendo que el Mesías iba a venir de el menor de los hijos de Isaac, ¿sí? Promesa que fue ratificada cuando Jacob huía, primero, cuando Esaú le vende la primogenitura a Jacob, y cuando Jacob huye de Saúl hacia su tío Labán, a tierra de su tío Labán, y se le aparece Dios allí en donde, en Betel. Se le aparece Dios allí en Betel, y allí se ratifica la promesa, y ya nos dice la palabra de Dios que el Mesías vendría de Jacob. Después nos dice en Génesis 49:9, bueno, uno pensaría que el Mesías vendría de Rubén, que era el hijo mayor de Jacob, pero no, tenía que venir de Judá. Y Jacob, cuando ya está a punto de morir, profetiza, ¿sí?, sobre sus hijos, y en el Génesis 49:9 y 10 dice, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Oído, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y allí la palabra Silo, pues es una palabra de difícil traducción, pero hace referencia al gobernador, al que ha de reinar. No será quitado el cetro de Judá. La palabra nos dice que aquel Mesías vendría de Judá, aquel que ha de reinar vendría de Judá. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, primer libro de Samuel 16:1, nos dice a quién llamó Dios después de que Saúl es desechado. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré ¿a dónde? A Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya nos dice que Dios escogió una familia del pueblo, de la ciudad de Belén, de Judá. ¿Quién? Isaí. Y uno de sus hijos sería el rey. Y ustedes conocen la historia, ¿no? Ustedes conocen la historia. Llaman a todos los hijos de Isaí, ninguno de ellos es. Bueno, y el Señor le dice, no mires tu apariencia, porque eso es lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y entonces Samuel dice, bueno, no hay otro hijo. Isaí le dice, sí, por allá está. Ah, sí, me acordé que tenía otro hijo, ¿verdad? Sí. Pero es que ese no tiene pinta de guerrero. Es pastor de ovejas, por allá está. Dice, mándelo a llamar. Lo mandan a llamar, lo unge como rey. Y el resto, ustedes lo están leyendo en el devocional. ¿Ustedes están haciendo el devocional? Oigan, mentiras, ¿no? Porque la mentira es del coco, el diablo, la mentira es del diablo, ¿no? Si es verdad, amén. Y después Dios le promete a David, segundo libro de Samuel 7, capítulo 7, versículos 12 y 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, está Dios hablando a David, ya David rey, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Está hablando de Jesús. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Hermano, pero esa profecía no se cumplió porque Jesús nunca pecó. Bueno, Jesús no pecó, pero llevó el castigo de nuestro pecado sobre él. Y aquí está hablando del sacrificio de Jesucristo, del sufrimiento, de su martirio, de su pasión. Dios le dice, David, el Mesías va a ser hijo tuyo, va a salir de tu linaje y será rey
por siempre, afirmaré para siempre el trono de su reino. Isaías capítulo 7, versículo 14. Hermano, hay muchísimas más profecías, pero no hay tiempo para examinarlas. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Se cumplió esto, sí o no? Una mujer llamada María queda embarazada, concibe por la obra del Espíritu Santo y su nombre, y el niño es llamado Emanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. Esto fue profetizado por Isaías. Capítulo 9, versículos 6 al 7. Se nos dan más detalles sobre ese Mesías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces Isaías nos dice, vendrá de una virgen, será llamado Emanuel, va a ser un niño como cualquier otro, va a venir a este mundo como cualquier otro niño, pero ese niño es Dios, porque le da nombres que solamente se le conceden a Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte. Por si las dudas, Padre eterno. Jesús, Padre eterno, porque Él es Dios. Capítulo 53 de Isaías, el capítulo que nos habla de la obra de expiación de Jesucristo. Versículos 4 al 12. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahorcarse, miren lo que dice allí. Esto se cumplió. Esto se cumplió. Fue angustiado, afligido, no abrió su boca, no se defendió cuando fue juzgado, cuando fue golpeado, cuando fue maltratado, cuando fue injuriado. Como cordero fue llevado al matadero, que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1. Juan el Bautista, cuando viene Jesús y entra en la escena de la historia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, porque murió junto a dos ladrones, junto a dos criminales. Mas con los ricos fue en su muerte, porque aunque era pobre, José de Arimatea, que era un hombre muy rico, le dio su tumba. La tumba que él tenía para él cuando muriese, se la entregó para que Jesús fuera sepultado allí. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Que Cristo murió y su linaje no se puede contar. Todos los que han creído en Cristo a lo largo de la historia son el linaje de Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y sigue viendo cada vez que una persona se arrepiente de sus pecados, es el fruto del sufrimiento de Cristo. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque él es el león de la tribu de Judá. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, no dice de todos, de muchos, y orado por los transgresores, porque cuando él estaba muriendo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se cumplió? Se cumplió. Miqueas 5:2, se profetiza el lugar de nacimiento de Jesús. Pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. De ti me saldrá, primero, nacerá en Belén, de la tribu de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, el Rey, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese mi bebé que iba a nacer en Belén, de la tribu de Judá, no es otra cosa sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es eterno y existe desde siempre. Sus salidas son desde la eternidad. Eso es lo que significa eso. Él es eterno. Es un bebé, pero es el Dios eterno encarnado. Zacarías 11:12. Aún nos habla de cómo fue traicionado y lo que se pagó por la traición del Señor. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Cuánto le dieron a Judas por traicionar a Jesús? 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Y estas son solamente algunas profecías del Antiguo Testamento que hablan del Mesías y de su plan de salvación. ¿Ustedes saben cuántas profecías se cumplieron en la vida, ministerio, muerte de nuestro Señor Jesucristo? 300 aproximadamente. Más de 300 profecías se cumplieron en él. La probabilidad de que solamente 8, solo 8 de estas profecías se cumplan en una persona es de 1 en 1 por 10 a la 17. Es decir, ustedes agarran el número 1 y le ponen 17 ceros a la derecha. Me dicen qué número es ese, ¿cierto? Si tiene 3 números es 1000, si tiene 6 ceros, 3 ceros es 1000, 6 ceros es que 1.000.000, 9 ceros es 1.000 millones, 12 ceros, allá trillones, 15 ceros, ya nos alcanza, 17 ceros, se nos fundió el cerebro. Ahora bien, si que se cumplan solo 8 en una persona, si subimos la apuesta y queremos que se cumplan 48 profecías en una persona, la probabilidad es de 1 en 1 por 10 a la 157. O sea, ustedes agarran un número 1 y le ponen 157 ceros a la derecha y me dicen qué número es ese. El cerebro nos alcanzó hasta los 12 ceros, 1 trillón, no más. No nos alcanzó para más. 12 ceros. Estamos hablando de 157 ceros. Una en 1 por 10 a la 157. Que se cumplan 48 profecías. Ahora bien, que se cumplan 300, no, imposible. O sea, es virtualmente imposible que 300 profecías se cumplan en una persona. Pero se cumplieron en Jesucristo. Y no es fanatismo religioso, la historia lo enseña. Jesús es un personaje histórico. No han podido negar la existencia de Jesús. Solo el día de la crucifixión de Jesús se cumplieron 29 profecías del Antiguo Testamento. Solo el día que fue crucificado. O sea que esto es asombroso, porque eso es que habla la Biblia. Allá es donde apunta la Biblia. Alrededor de este tema es que gira toda la Escritura. Cristo y su plan de salvación. Y entonces, hermano, ¿y por qué estamos hablando de Daniel? Usted salió fue con que Génesis 3:15 y nos está embadurnando ahí otra vez con el cuento de la historia de la redención de Cristo en el Antiguo Testamento. Y yo vengo a que me hable de las 70 semanas de Daniel. Bueno, pues porque necesitamos saber, tener un contexto de cuál es el tema más importante de las Escrituras, incluyendo las profecías del Antiguo Testamento. No, el tema más importante de la Biblia, ¿saben cuál es? El anticristo y el día y el fin del mundo. Ese es el tema más importante, hermano. Apague y vámonos. ¿Para qué vamos a estudiar la Biblia? Lo más importante es el anticristo, saber cuándo va a venir. Saber si es el Papa, la Unión Europea, si es cuando Barack Obama asumió el poder en Estados Unidos, decían que él era el anticristo, que porque por ahí alguien dijo que era el Papa Negro. Cada vez que muere, que así un Papa asume, él es el anticristo. No, el cardenal Ratzinger era el anticristo. ¿Por qué? Porque es alemán. ¿Qué tiene que ver que sea alemán, hermano?
No, ahorita el Papa Francisco, porque el primer Papa latino, ¿qué tiene que ver eso? O sea, cada vez que ocurre un evento que afecta a todo el mundo, aparecen los fanáticos del dispensacionalismo diciendo, ahora sí, ahora sí. El anticristo era Donald Trump, porque era un presidente que no tenía una carrera política. No, el anticristo es Donald Trump. Una cantidad de tonterías. Cuando vino la pandemia, ahora sí viene el fin del mundo. Sí, porque la Biblia dice que van a venir plagas. No, plaga de esa gente que decretó la cuarentena, eso sí es una plaga. Plaga de desocupados políticos corruptos que encerraron al mundo para llenarse los bolsillos de dinero, con la muerte de la gente. Eso sí es una plaga. Pero el Señor lo dijo claro en Mateo 24. Aún, ¿qué dijo? Aún, ¿qué dijo? Díganlo ustedes, porque tal vez si lo digo yo no es tan creíble. Aunque aún no es el fin. ¿Qué más dijo el Señor en Mateo 24? Es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué? Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. ¡Pum! Un terremoto. El terremoto. Sublime gracia del Señor.